Vamos a estudiar la ley de Faraday. Consideremos un circuito cualquiera que se encuentra en una región donde hay un campo magnético representado, por ejemplo, mediante estas líneas de inducción. Como vemos, habrá líneas que atraviesan un área limitada por el circuito y otras no, de modo que asociado a estas líneas tendremos un flujo magnético que atraviesa un área limitada por este circuito. Se puede demostrar experimentalmente que cuando el flujo magnético que atraviesa el área limitada por un circuito varía con el tiempo, en el circuito se induce una FEM. Esta FEM, a su vez, si el circuito es cerrado, va a producir la circulación de una corriente. No obstante ello, si el circuito estuviese abierto, no habrá corriente, pero la FEM seguirá existiendo, siempre y cuando este flujo varíe con el tiempo. Se puede decir que el valor absoluto de esta FEM es igual a la variación por unidad de tiempo del flujo magnético que atraviesa el circuito. Una característica que tiene esta FEM es que se encuentra distribuida a lo largo de todo el circuito, a diferencia de los circuitos que vimos en unidades anteriores, en los cuales, por ejemplo, la corriente se debía a una batería y en ese caso la FEM estaba localizada en dicha batería. Esta FEM, como dijimos, es igual a la variación respecto del tiempo del flujo magnético que atraviesa un área limitada por el circuito. Aquí vemos un signo menos que lo explicaremos más adelante. Esta expresión se conoce como ley de Faraday. Que, teniendo en cuenta que el flujo magnético lo habíamos definido como la integral del campo producto escalar diferencial de área, que si desarrollamos el producto escalar es el producto de los módulos por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos vectores. Introduciendo este flujo en la expresión, podemos escribir la ley de Faraday como menos la derivada respecto del tiempo de el flujo, que es la integral de B por diferencial de área.
Esta también representa la ley de Faraday. Vamos a analizar la siguiente situación. Consideremos un circuito cualquiera, el cual es atravesado por un flujo magnético, y ese flujo varía con el tiempo de acuerdo, por ejemplo, a la siguiente función. Supongamos variaciones lineales. Otra variación lineal. Y una tercera, de modo tal que vamos a distinguir 3 intervalos. Esta sería la forma entonces que un flujo puede variar con respecto del tiempo. En el primer intervalo tenemos flujos de valores no muy elevados. Sin embargo, la variación del flujo respecto del tiempo sí es importante. A diferencia del segundo intervalo, en el cual tenemos valores de flujos más altos, pero la variación de dicho flujo es menor que en el primer intervalo. De modo que, como la FEM depende de la variación del flujo, tendremos entonces una FEM mayor en el primer intervalo que en el segundo. Y en el tercero, por ejemplo, vemos un valor de flujo elevado, sin embargo es constante, no varía, y para que haya FEM ese flujo tiene que variar con el tiempo. Entonces en el tercer intervalo no hay FEM. Esta FEM se conoce como FEM inducida. Y si produce una corriente en un circuito cerrado, esa corriente también será conocida como corriente inducida. Ya dijimos entonces que la FEM se genera en un circuito cuando éste es atravesado por un flujo magnético que varía con el tiempo. Ese flujo puede variar por diferentes motivos. Puede ocurrir que varíe el campo magnético en un circuito fijo. Puede ocurrir que el campo no varíe con respecto del tiempo, pero el área del circuito sí. O puede ser que la orientación del circuito respecto del campo, esto es el ángulo θ, varíe. De modo que podemos tener muchas alternativas por las cuales el flujo magnético varía con el tiempo y nos produzca una FEM inducida. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos un imán en forma de barra, las líneas de inducción las podemos representar de esta manera. Si tenemos un circuito fijo, por ejemplo, y acercamos el imán,
mientras se encuentre acercándose, va a ser mayor cada vez la cantidad de líneas que atraviesan un área limitada por este circuito. Por lo tanto, se va a inducir una FEM en este circuito. Lo mismo ocurrirá si en lugar de moverse hacia la derecha, se mueve el imán hacia la izquierda, alejándose, en ese caso el flujo disminuye. Y habrá nuevamente una variación del flujo que atraviesa este circuito y por lo tanto se va a inducir una FEM. Puede ocurrir que el imán se encuentre fijo y sea el circuito el que se acerque o se aleje del imán, y en ese caso la situación será semejante. Nuevamente se va a inducir una FEM en dicho circuito. Otro ejemplo, si tenemos un circuito, por ejemplo una bobina, por la que circula una corriente. Esta bobina generará un campo magnético y si nuevamente tenemos un segundo circuito y si mantenemos el circuito que genera el campo fijo y acercamos nuestro circuito, el flujo va a aumentar, va a ser mayor la cantidad de líneas que atraviesan este circuito, por lo tanto se va a inducir una FEM. Lo mismo si se aleja el circuito. O a la inversa, si mantenemos fijo este circuito y es el circuito que transporta esta corriente el que se acerca o se aleja, nuevamente se va a inducir una FEM en este circuito. Si por ejemplo tenemos un campo magnético uniforme que no varía con el tiempo, y tenemos por ejemplo un circuito o una espira, si esta espira comienza a girar, cuando su plano esté perpendicular al campo el flujo será máximo y cuando esté paralelo el flujo será mínimo, de forma tal que mientras gire estará cambiando el ángulo del vector área respecto del campo y por lo tanto el flujo irá variando. Entonces se trata de un circuito que por ejemplo está girando respecto de este eje. El flujo que lo atraviese va a variar con el tiempo y por lo tanto se va a inducir una FEM. Podemos tener, por ejemplo, también una región limitada dentro de la cual tenemos un campo magnético, por ejemplo, perpendicular a la pizarra y entrante.
consideramos que este campo no varía con el tiempo. Y si tenemos una espira que ingresa en esta región, se mueve dentro de la región y luego sale de esta región, por ejemplo, cuando el circuito se encuentra en esta posición, el área limitada por este circuito va a ser atravesada por un flujo que se corresponde con esta área, de forma tal que si se mueve este circuito en este sentido, cada vez será mayor el número de líneas que la atraviesan, es decir, va a ir aumentando el flujo, esto es, varía el flujo con el tiempo y se va a inducir una FEM. Cuando el circuito se encuentre moviéndose totalmente dentro de esta región, hay un flujo que atraviesa este circuito. Sin embargo, si este campo es uniforme, mientras esté totalmente adentro, el flujo que atraviesa un área limitada por este circuito no va a cambiar, de modo tal que no habrá FEM inducida en este caso. Y nuevamente, cuando el circuito comience a salir de esta región, ahora el flujo que atraviesa el área limitada por este circuito va a ir disminuyendo con el tiempo, es decir, va a ir variando de forma tal que nuevamente se induce una FEM. Otro caso a considerar puede ser nuevamente una espira, como en el caso anterior. Y un circuito ambos fijos, por ejemplo, si esta corriente, a diferencia de este caso en el cual la considerábamos una corriente constante, si en este caso la corriente varía con el tiempo, esta corriente variable con el tiempo va a producir un campo magnético en la región que también será función del tiempo. De modo tal que el flujo que atraviese este circuito irá también variando con el tiempo. Y en este caso, una vez más se va a inducir una FEM. Y podríamos mencionar un último caso muy común en los ejercicios, que consiste en un conductor doblado en forma de U, fijo, sobre el cual se desplaza un alambre el cual se mueve, por ejemplo, hacia la derecha. Y todo este sistema se encuentra en un campo magnético, por ejemplo, uniforme, perpendicular al plano de la pizarra y en este caso entrante. Si este riel fijo es conductor y la varilla también, tenemos en este caso un circuito cerrado conductor.
En este caso, cuando la varilla se mueve, el área limitada por este circuito va a ir aumentando con el tiempo. Una vez más, el flujo varía con el tiempo y en ese caso, en este circuito se va a inducir una FEM. Entonces ahí tenemos, no son obviamente las únicas alternativas, pero tenemos un panorama con las diferentes formas en que puede ir variando el flujo magnético a través de un circuito y en ese caso se induce una FEM.